Nunca quise contar esto mientras siguiera con vida. No por miedo a que dejaran de creer en Dios, sino porque temo que alguien decida buscar esa iglesia y termine escuchando la misma voz que acabó destruyendo la mía. Me llamo Esteban Salgado. Fui sacerdote durante 22 años y serví desde 2014 en una parroquia perdida entre los cerros de la Sierra Norte de Puebla. El pueblo apenas aparecía en los mapas. Las casas eran antiguas, el cementerio rodeaba parte del templo y, cuando caía la niebla, las cruces parecían personas inmóviles esperando el amanecer. Los habitantes repetían una advertencia que siempre consideré una superstición. Jamás escuchara confesiones después de la medianoche. Decían que, a partir de esa hora, no todos los que se arrodillaban frente al confesionario pertenecían al mundo de los vivos. Naturalmente no les creí. Mi obligación era permanecer disponible para cualquiera que buscara arrepentimiento. La fe no entiende de horarios, pensaba entonces. Qué equivocado estaba. Todo comenzó una noche de noviembre. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que apenas podía escuchar las campanas movidas por el viento. Estaba por cerrar la iglesia cuando vi que una figura completamente vestida de negro entró lentamente por la puerta principal. No caminaba. Se deslizaba. No escuché el ruido de sus zapatos sobre el piso de piedra. Solo vi cómo avanzaba hasta perderse detrás del confesionario. Esperé unos segundos antes de entrar. «Puede comenzar, hijo». Hubo un silencio tan largo que pensé que la persona se había marchado. Entonces escuché una respiración húmeda, lenta, demasiado cerca de la rejilla. No era la respiración de alguien cansado. Parecía la de un hombre que llevaba horas ahogándose bajo el agua. «Padre, llevo muerto 32 años». Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Creí que era una broma de mal gusto. Le pedí que continuara. «El sacerdote que estaba antes de usted nunca quiso escuchar mi confesión, porque él fue quien me asesinó». Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Antes de poder hacer otra pregunta, escuché un ruido seco, como si alguien hubiera apoyado ambas manos contra la madera. Miré por la rejilla. No había nadie. El asiento estaba vacío. Pero la madera seguía hundiéndose poco a poco, como si algo invisible continuara sentado frente a mí. Aquella noche no dormí. Al amanecer regresé al confesionario. Encontré marcas de barro. No eran huellas normales. Parecían impresiones hechas por unos pies completamente desollados. Había pequeños fragmentos de piel pegados al suelo. Los recogí creyendo que pertenecían a algún animal. Horas después desaparecieron, sin dejar rastro. Desde entonces la iglesia dejó de sentirse como un lugar sagrado. El aire se volvió pesado. Las imágenes de los santos amanecían mirando hacia direcciones diferentes. Las veladoras se apagaban exactamente a las 3 de la madrugada. Y el enorme crucifijo del altar comenzó a cambiar. No sucedió de golpe. Fue algo lento. Cada mañana Cristo parecía tener una expresión distinta. Primero tristeza. Después miedo. Finalmente terror. Lo observaba durante la misa y juraría que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Varias personas comenzaron a dejar de asistir. Una anciana me aseguró que había visto a un sacerdote celebrando misa completamente solo mientras los bancos estaban llenos de personas sin rostro.
Un niño me preguntó por qué el hombre negro permanecía siempre detrás de mí. Nadie más lo veía. Solo él. Y yo. Porque desde hacía días había comenzado a sentir aquella presencia siguiéndome. Nunca de frente. Siempre detrás. Si giraba rápidamente no encontraba nada. Pero bastaba mirar cualquier vidrio, cualquier ventana o cualquier superficie brillante para descubrir una silueta inmóvil observándome a pocos centímetros de mi espalda. Jamás pude distinguir su rostro. Solo una sotana completamente empapada. Comencé a perder el sueño. Cada madrugada escuchaba pasos recorriendo el techo de mi habitación. No eran pasos humanos. Sonaban pesados. Como si alguien caminara arrastrando un cadáver sobre las tejas. Las paredes empezaron a llenarse de humedad. Pero aquella humedad tenía formas. Decenas de rostros aparecían durante la noche. Al amanecer desaparecían. Pensé que estaba perdiendo la razón. Hasta que una madrugada desperté porque alguien estaba respirando junto a mi cama. No abrí los ojos inmediatamente. Sentía el aliento helado rozándome la frente. Cuando reuní valor para mirar, había un sacerdote sentado en la esquina del cuarto. Su cuello estaba roto. La cabeza colgaba hacia un lado. Tenía las manos unidas como si rezara. Y lentamente levantó el rostro. No tenía ojos. Solo dos cavidades completamente negras de donde caía tierra húmeda. No gritó. No habló. Simplemente levantó un dedo señalando el crucifijo que colgaba sobre mi cama. En ese instante escuché otra voz. Venía del pasillo. Padre. Ya somos muchos esperando nuestra confesión. Abrí la puerta. El corredor estaba lleno. Decenas de personas permanecían inmóviles formando una fila interminable. Hombres. Mujeres. Niños. Todos con la ropa cubierta de tierra. Todos con heridas imposibles. Todos mirando directamente hacia mí. Ninguno respiraba. Ninguno parpadeaba. Lo único que hacían era esperar. Al día siguiente decidí investigar los archivos antiguos de la parroquia. Encontré documentos ocultos detrás de una pared falsa. No eran registros religiosos. Eran actas de defunción jamás entregadas. Había 37 nombres. Todos desaparecidos entre 1968 y 1985. Todos habían acudido por última vez a confesarse con el mismo sacerdote, el padre Julián. Nadie supo nunca qué ocurrió con ellos. Hasta que excavaron bajo el confesionario. Encontraron restos humanos. Muchos más de los que cualquiera imaginó. No uno. No dos. 37 cuerpos apilados unos sobre otros. Todos sin crucifijo. Todos con las manos unidas como si hubieran muerto rezando. Creí que todo terminaría cuando retiraron los restos. Pero fue entonces cuando comprendí la verdad. Los muertos nunca buscaban justicia. Buscaban reemplazo. La última noche que permanecí en aquella iglesia escuché nuevamente los golpes dentro del confesionario.
Entré decidido a enfrentar cualquier cosa. Había alguien sentado. Era yo. Vestía mi sotana. Tenía el rostro completamente blanco. Los labios cosidos con hilo negro. Y sonreía. Mi doble levantó lentamente la cabeza. Con mi propia voz susurró: ya escuchaste nuestras confesiones. Ahora es tu turno de quedarte. Las puertas del templo se cerraron solas. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Dicen que los vecinos escucharon mis gritos durante horas. Cuando lograron entrar al amanecer, la iglesia estaba completamente vacía. Jamás encontraron mi cuerpo. Solo hallaron mi rosario sobre el asiento del confesionario. Y, desde entonces, todos los sacerdotes enviados a esa parroquia abandonan el lugar antes de cumplir una semana. Porque cada madrugada, exactamente a las 3, alguien se arrodilla detrás de la rejilla y pronuncia las mismas palabras con una voz que ya no pertenece a ningún ser humano. Padre, ¿puede escuchar mi confesión? Los sacerdotes aseguran que, cuando responden, descubren demasiado tarde que la voz que les habla es exactamente la suya. Me llamo Ignacio Robles. Fui sacerdote durante 39 años en una parroquia perdida entre las montañas de Jalisco. Durante ese tiempo acompañé moribundos, escuché confesiones imposibles y celebré funerales de personas cuya historia nadie quiso recordar. Siempre creí que el mal existía en las decisiones del ser humano y no en los objetos. Hasta que, en el otoño de 2019, acepté custodiar un crucifijo que jamás debió volver a colgarse dentro de una iglesia. Llegó envuelto en una tela ennegrecida por la humedad. Nadie sabía quién lo había enviado. Solo apareció frente a la puerta principal antes del amanecer acompañado de una nota escrita con tinta deslavada: no permitan que vuelva a quedarse solo. Pensé que era una broma de mal gusto. Era un crucifijo tallado en nogal antiguo. La figura de Cristo estaba esculpida con un nivel de detalle extraordinario. Sin embargo, había algo profundamente incorrecto en aquella imagen. Las heridas parecían demasiado reales y la expresión del rostro no transmitía sufrimiento, sino una especie de resignación aterradora, como la de alguien que había visto algo infinitamente peor que la muerte. Lo coloqué en una pequeña capilla lateral mientras decidíamos enviarlo al Museo Diocesano. Esa misma noche comenzó el silencio. No hablo de la ausencia de ruido. Hablo de un silencio absoluto, pesado, imposible de explicar. Los grillos dejaban de cantar alrededor del templo. Los perros del pueblo se negaban a cruzar la reja principal. Incluso las campanas parecían sonar apagadas, como si el aire absorbiera cada vibración antes de permitirle existir. Los primeros cambios ocurrieron dentro de mí. Durante la misa olvidaba fragmentos completos del Evangelio que llevaba décadas recitando de memoria. Al bendecir el agua sentía un frío insoportable que me recorría los brazos. Varias veces descubrí mis manos temblando antes de levantar el cáliz. Intenté convencerme de que era agotamiento. Hasta que comenzaron las confesiones. Los feligreses llegaban pálidos. Algunos lloraban antes de entrar al confesionario. Ninguno hablaba de infidelidades ni de pequeños pecados cotidianos. Todos describían exactamente el mismo sueño. Una iglesia sin imágenes. Un altar cubierto de tierra. Y un sacerdote celebrando misa completamente solo mientras alguien permanecía crucificado detrás de él, respirando. Nunca les conté que yo soñaba exactamente lo mismo.
Cada madrugada despertaba pocos minutos antes de las 3. Siempre escuchaba pasos sobre el techo del templo. Nunca corrían. Nunca se detenían. Solo caminaban lentamente sobre las bóvedas, como si alguien recorriera toda la iglesia buscando la forma de entrar. Una noche decidí subir. Llevaba únicamente una linterna. El techo estaba completamente vacío. Pero encontré huellas. No eran marcas humanas. Parecían pies descalzos marcados con barro negro, demasiado grandes para pertenecer a cualquier persona. Las seguí hasta el campanario. Allí terminaban frente al vacío. Como si quien las hubiera dejado simplemente hubiera descendido caminando por el aire. Después comenzaron los cambios en el crucifijo. Cada mañana aparecía ligeramente diferente. Las manos parecían más tensas. Las heridas más profundas. La boca un poco más abierta. Pensé que mi mente me estaba engañando. Tomé varias fotografías. Cuando las comparé, sentí que el corazón dejaba de latir durante unos segundos. La talla realmente estaba cambiando. No era una ilusión. Semana tras semana el rostro adquiría rasgos humanos. Hasta que una mañana reconocí la nariz. Después los ojos. Finalmente la barba. Era mi propio rostro. Acudí al archivo histórico del obispado. Después de revisar documentos olvidados encontré una referencia escrita en 1911. Un sacerdote llamado Esteban Larrañaga había ocultado aquel crucifijo tras descubrir algo imposible. Según su diario, la imagen nunca representó a Cristo. Representaba al último sacerdote que intentó destruirla. Cada cierto número de años el crucifijo elegía un nuevo custodio. Lo imitaba lentamente. Cuando terminaba de copiar su rostro, el verdadero desaparecía. Nadie volvía a verlo. Regresé decidido a destruir aquella cosa. No llevé agua bendita. No llevé reliquias. Solo un mazo de hierro. Golpeé la madera una y otra vez. Cada impacto hizo vibrar toda la iglesia. No se rompió una sola fibra. En cambio comenzaron a sonar las campanas. No era posible. Las cuerdas estaban inmóviles. Las campanas repicaban solas. El pueblo entero acudió pensando que había una emergencia. Cuando entraron me encontraron de rodillas frente al altar. No recuerdo haberme arrodillado. Solo recuerdo que alguien rezaba. Con mi voz. Pero no era yo. Los médicos dijeron que sufrí un colapso nervioso. Renuncié semanas después. Nadie volvió a mencionarlo. La capilla fue cerrada con muros de ladrillo. O al menos eso me hicieron creer. Hace 3 meses recibí una llamada del nuevo párroco. Quería hacerme una pregunta. Me dijo que, durante una restauración, encontraron una habitación detrás del altar antiguo. Dentro no había muebles. Solo había un crucifijo. Uno distinto. Mucho más reciente. Tallado con una precisión extraordinaria. Representaba a un sacerdote anciano. Con las manos cruzadas sobre el pecho. Con mi cicatriz debajo del ojo izquierdo. Con mi anillo sacerdotal.
y con los ojos abiertos. No los ojos de Cristo. Los míos. El nuevo párroco me preguntó si conocía al hombre de la talla. No pude responder, porque en ese mismo instante levanté la vista hacia el espejo del recibidor. Mi reflejo ya no estaba. Solo permanecía la habitación detrás de mí. Y alguien colgado de una cruz, esperando a que otro sacerdote ocupara mi lugar. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Tomás Arriaga y fui sacerdote durante 17 años. Lo cuento ahora porque ya no tengo parroquia, ya no uso sotana y, aunque sigo creyendo en Dios, hace mucho dejé de creer que todos los hombres dentro de la iglesia le sirven a Él. Esto ocurrió en 1998, en un pueblo frío de Zacatecas llamado San Bartolo del Viento, un lugar pequeño, rodeado de cerros pelones y minas abandonadas. Yo era párroco de una iglesia antigua, de muros gruesos y campanario cuarteado, donde las noches olían a humedad, cera quemada y flores podridas. Una tarde llegó un sobre sin remitente, sellado con cera roja. Dentro venía una carta escrita en latín y una orden que, hasta hoy, me cuesta repetir sin sentir náuseas. Debía bajar a la cripta de la iglesia, abrir una tumba clausurada desde 1906 y leer una oración que no pertenecía a ningún ritual católico. Al principio pensé que era una broma cruel hasta que vi la firma al final de la hoja. Era del obispo Salvatierra, un hombre severo, poderoso, incapaz de prestarse a juegos. Esa misma noche me llamó por teléfono. Su voz sonaba débil, como si hablara desde muy lejos. Obedezca, Padre Tomás. No pregunte. No hubo más. Esperé hasta la medianoche. La iglesia estaba vacía, pero sentía que no estaba solo. Las bancas crujían aunque no había viento, y desde el altar me llegaba un olor espeso, parecido a carne vieja. Bajé a la cripta con una lámpara, una Biblia y el sobre temblándome entre los dedos. La tumba estaba al fondo, detrás de una pared falsa. No tenía nombre, solo una cruz invertida raspada en la piedra y una fecha, 14 de noviembre de 1906. Cuando rompí el sello, escuché un golpe desde adentro, suave, como si alguien hubiera tocado la tapa con los nudillos. Debí salir corriendo. Debí quemar la carta. Pero obedecí. Leí las palabras. No pasó nada al principio. Solo silencio. Luego las velas de la cripta se apagaron una por una, aunque yo no las había encendido. La piedra de la tumba comenzó a sudar un líquido oscuro y caliente. Un murmullo subió desde el suelo, no como voz, sino como cientos de rezos dichos al revés. Entonces lo vi. Un hombre alto, vestido con una sotana negra, estaba parado junto a la tumba abierta. No apareció de golpe, parecía haber estado ahí desde antes, esperando que mis ojos se acostumbraran a su presencia. No tenía rostro definido. La piel se le hundía donde debían estar los ojos, y aún así supe que me miraba. Sentí que se me aflojaban las piernas. Intenté rezar, pero las palabras se me quebraron en la boca. La figura levantó una mano larga, demasiado delgada, y señaló el crucifijo que yo llevaba colgado al pecho. El metal se calentó hasta quemarme la piel. Después habló, pero no movió la boca. No me llamaste. Me devolviste. Esa frase me heló más que cualquier grito. Salí de la cripta sin cerrar la tumba.
Al llegar a la sacristía, el teléfono sonó. Era el obispo Salvatierra. Lloraba. Me pidió perdón. Dijo que en 1906 varios sacerdotes habían encerrado algo debajo de San Bartolo, algo que no era demonio ni alma, sino una culpa heredada. La iglesia no quería destruirlo. Quería saber si seguía vivo. Yo fui la prueba. 3 días después, el obispo apareció muerto en su habitación, arrodillado frente a una pared donde había escrito con sangre, ya salió. Desde entonces, mi vida se deshizo. En las misas, veía una sotana negra entre la gente, siempre al fondo, inmóvil. En las confesiones, los feligreses me susurraban pecados que no eran suyos, crímenes cometidos antes de que nacieran. Una niña de 8 años me dijo una tarde, con voz de anciano, que debajo de la iglesia había sacerdotes enterrados de pie, mirando hacia arriba, esperando mi lugar. Pedí ayuda. Me retiraron sin explicaciones. Dijeron que estaba enfermo, que necesitaba descansar. Me enviaron a una casa clerical en Durango, pero la sotana negra llegó antes que yo. La vi en la ventana de mi cuarto la primera noche, pegada al vidrio desde afuera, aunque mi habitación estaba en un segundo piso. Ahora vivo encerrado. Duermo con la luz prendida y aún así despierto con tierra bajo las uñas. A veces encuentro cera roja en mi almohada. A veces, al rezar, mi sombra no se arrodilla conmigo. Hace una semana recibí otro sobre. Mismo sello. Misma letra. Dentro venía una sola frase. Te falta cerrar la tumba desde adentro. Anoche escuché 3 golpes bajo mi cama. Esta mañana desperté con una sotana negra doblada sobre la silla, limpia, planchada, exactamente de mi talla. Y aunque la quemé en el patio, sigue ahí cada vez que entro al cuarto. Sé que esta noche bajará por mí. Lo más terrible no es morir. Lo terrible es entender, demasiado tarde, que nunca fui elegido por mi fe, sino por mi miedo. Porque algunas puertas no se abren con llaves ni con rezos. Se abren con sacerdotes. Nunca imaginé que terminaría escribiendo estas líneas escondido en una habitación donde las ventanas permanecen selladas con madera y los espejos fueron retirados por orden mía. Si alguien encuentra este cuaderno después de mi muerte, no busque respuestas en la iglesia ni en la policía. Ninguno de ellos podrá explicar lo que ocurrió. Solo puedo decir que fui sacerdote durante más de 30 años y que todo comenzó en 2014, cuando fui enviado a una antigua parroquia perdida entre las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca. El pueblo se llamaba Santa Lucía de los Cedros. Apenas vivían unas 200 personas. Era un lugar silencioso, de calles empedradas y casas de adobe donde, al caer la tarde, la neblina cubría todo con una tranquilidad extraña. Desde el primer día noté que los habitantes evitaban acercarse a la iglesia después del anochecer. Nadie quiso explicarme el motivo. Bajaban la mirada, se persignaban y cambiaban de conversación. Pensé que eran supersticiones propias de comunidades antiguas. Me equivoqué. La iglesia era hermosa, construida a finales del siglo XIX, pero había algo fuera de lugar. El crucifijo principal estaba inclinado apenas unos grados hacia abajo, como si contemplara constantemente el piso del altar. Intenté enderezarlo varias veces, pero al amanecer siempre aparecía exactamente igual. El sacristán, un anciano llamado Anselmo, me pidió que jamás intentara moverlo otra vez. Cuando le pregunté por qué, solo respondió: porque él mira dónde está enterrado. No volvió a decir una sola palabra. Durante las primeras semanas comenzaron a suceder pequeños hechos imposibles de explicar.
Las campanas sonaban sin que nadie tirara de las cuerdas. Encontraba veladoras recién encendidas cuando estaba seguro de haber apagado todas. En varias ocasiones escuché pasos lentos sobre el techo del templo, aunque al subir no había absolutamente nadie. Aún así seguí convencido de que todo tenía una explicación. Hasta la noche de la primera confesión. Eran casi las 11 cuando escuché abrirse la puerta principal de la iglesia. Pensé que algún feligrés necesitaba ayuda. Entré al confesionario y esperé. Del otro lado alguien se sentó. No habló durante casi un minuto. Solo respiraba. Una respiración lenta, pesada, como la de una persona muy anciana. Finalmente dijo: Padre, hace muchos años usted me negó la absolución. Sentí un escalofrío. Jamás había escuchado aquella voz. Respondí con tranquilidad que seguramente me confundía con otro sacerdote. Entonces comenzó a decir mi nombre completo. El nombre de mis padres. La fecha exacta de mi ordenación. Y terminó mencionando un accidente ocurrido cuando yo tenía 12 años, un episodio que nunca conté absolutamente a nadie. Abrí de golpe la puerta del confesionario. No había nadie. Las puertas de la iglesia seguían cerradas. A partir de esa noche comprendí que algo habitaba aquel templo. Busqué documentos antiguos y encontré un libro parroquial oculto detrás de un muro falso de la sacristía. Las últimas páginas habían sido escritas por un sacerdote llamado Ignacio Ruiz en 1978. No hablaban de demonios. Hablaban de confesiones imposibles. Según aquellas notas, cada varias décadas alguien comenzaba a ocupar el confesionario durante la noche. Siempre conocía los pecados más ocultos de quien lo escuchaba. Poco a poco lograba convencer al sacerdote de regresar una y otra vez hasta que dejaba de distinguir la culpa de la realidad. Todos los párrocos que enfrentaron aquello terminaron desapareciendo. Sin excepción. Decidí no volver a abrir el confesionario por las noches. Duré 4 días. La quinta madrugada desperté dentro de la iglesia. No recuerdo haber salido de mi habitación. Estaba sentado frente al confesionario. Esperando. Como si alguien hubiera guiado mis pasos mientras dormía. Aquello comenzó a repetirse. Cada amanecer aparecía más cerca del altar. Más cerca del confesionario. Más cansado. Con tierra húmeda debajo de las uñas. Anselmo me observaba con tristeza. Una tarde me entregó una llave oxidada. Debajo del altar hay una puerta, me dijo. Ningún sacerdote debe abrirla. Aquella advertencia consiguió exactamente el efecto contrario. Esperé hasta la medianoche. Moví una pesada losa de piedra y encontré una escalera antigua que descendía varios metros bajo la iglesia. El aire olía a humedad y cera consumida. Las paredes estaban cubiertas por nombres escritos directamente sobre la roca. Eran nombres de sacerdotes. Decenas. Todos fechados desde finales del siglo XIX. Al fondo descubrí una pequeña habitación circular. Había un solo sillón. Era un confesionario de madera completamente ennegrecida. Frente a él encontré restos de sotanas cuidadosamente dobladas. Todas pertenecían a quienes habían servido aquella parroquia. Entonces escuché una voz detrás de mí. No provenía de ninguna persona.
Parecía surgir de las mismas piedras. Ahora entiendes por qué ninguno logró irse. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Corrí hacia la escalera, pero la puerta había desaparecido. Solo había muro. Golpeé durante horas hasta sangrar. Nadie respondió. Cuando desperté estaba nuevamente en mi habitación. Las manos seguían cubiertas de sangre seca. Durante semanas intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Hasta que Anselmo desapareció. Lo buscaron durante días. Nunca encontraron su cuerpo. Solo hallaron sus llaves sobre el altar. Desde entonces fui el único que conocía la existencia del sótano. O eso creía. Una madrugada escuché pasos detrás de mí mientras cerraba la iglesia. Me di la vuelta. Vi a varios hombres vestidos con sotanas antiguas. No caminaban. Permanecían inmóviles. Sus rostros eran pálidos, sus ojos estaban cerrados y todos sostenían un rosario entre las manos. Conté 11. Parpadeé. Habían desaparecido. Esa misma noche comprendí la verdad al revisar nuevamente el libro del Padre Ignacio. La última página estaba incompleta. Debajo de su firma apareció una frase escrita con una tinta mucho más reciente. Era mi letra. Decía: el siguiente custodio ya ha aceptado escuchar la confesión. Jamás escribí aquello. O al menos no lo recuerdo. Han pasado 12 años desde entonces. Nunca abandoné Santa Lucía de los Cedros. En los registros de la diócesis sigo figurando como párroco activo, aunque hace meses nadie ha logrado comunicarse conmigo. Cada noche, exactamente a las 11, alguien entra en la iglesia. Siempre ocupa el mismo lugar dentro del confesionario. Nunca alcanzo a verlo. Solo escucho su respiración. Ya no intento escapar. He descubierto que, cuando llega la hora, mis piernas caminan solas hacia él. Hace 3 días escuché una nueva voz. Era la de un joven sacerdote. Lloraba. Me pidió ayuda. Me dijo que acababan de asignarlo para reemplazarme. Comprendí demasiado tarde que nunca fui la víctima destinada a romper la maldición. Solo era quien debía permanecer el tiempo suficiente para entregar el confesionario a otro. Si usted llega a leer este cuaderno y alguna vez visita esta iglesia, haga una sola cosa por mí. Si escucha que alguien le dice desde el confesionario: Padre, hace mucho tiempo que lo estaba esperando, no responda. Porque en el instante en que conteste la primera palabra, dejará de pertenecer al mundo de los vivos, aunque su corazón siga latiendo durante muchos años más.